El término pistolero se usa mucho en las discusiones del lejano oeste. A pesar de que la palabra describe una serie de profesiones y estilos de vida en la frontera occidental. En el viejo oeste, pistolero podría significar rangers y arquetipos de vaqueros que ves en representaciones artísticas de la época. También podría relacionarse con los opuestos. Tanto los hombres de la ley como los forajidos eran formas de pistoleros, siempre armados y listos para un espectáculo, ya sea para el bien mayor o el mal egoísta. Los pistoleros también eran hombres, y a veces mujeres, que eran miembros de industrias cotidianas, como agricultores o carreteros, que eran los conductores de los vagones, diligencias y después del cambio del siglo XX automóviles. Incluso las personas etiquetadas como estafadores y jugadores eran generalmente referidas como pistoleros, personas que podían defenderse cuando su vicio de elección los llevaba a aguas más turbias. De todas las profesiones que abarcan todas las industrias, el subgrupo más fascinante de pistoleros eran los cazadores de recompensas, hombres enviados tanto por el gobierno como por entidades poderosas, que se aventuran a través de la tierra en busca de un hombre o mujer que debe dinero u otros bienes a alguien más. Aunque la caza de recompensas no era una carrera tan popular como sugieren muchas películas de Hollywood y cuentos del salvaje oeste, era una forma en que algunos de los pistoleros más experimentados y aislados podían ganarse la vida, mientras maximizaban sus talentos y habilidades. Para cubrir estas figuras intrigantes e incendiarias de la leyenda de la frontera occidental, aquí está el próximo video en nuestra serie de cazadores de recompensas famosos e infames, continuando con el legendario detective y cazador de recompensas de Pinkerton, Charles Siringo. Charles Angelo Siringo nació el 7 de febrero de 1855. En un pequeño pedazo de tierra llamado Península de Matagorda del Condado de Matagorda, ubicado aproximadamente a lo largo de las costas sureste de Texas. Fue el segundo hijo de Antonio y Bridget White Siringo, después de su hermana mayor, Catherine Siringo, nacida un año antes, en 1854. Los padres de Catherine y Charles eran inmigrantes europeos de lugares notables al otro lado del Atlántico. Antonio era un trasplante italiano que llegó a América desde la ciudad de Génova, mientras que Bridget era originaria de Irlanda antes de emigrar a Nueva Orleans en 1849. El primer año de vida de Charles fue difícil. Aproximadamente 6 o 7 meses después de que su hijo fue bautizado en Brazoria, Texas, Antonio Siringo murió cuando Charles tenía solo 1 año, dejando a Bridget para cuidar de sus 2 niños pequeños. Bridget Siringo, con la ayuda de familiares y amigos cercanos en Matagorda, mantuvo a flote a su pequeña familia durante los próximos años. Una vez que Charles llegó a la edad escolar, fue enviado a la escuela pública, justo alrededor del inicio de la Guerra Civil Americana. En 1867, a la edad de 12 años, Charles tuvo la oportunidad de tomar lecciones de vaquero por primera vez, el trampolín para su futura ilustre carrera como trabajador de rancho. Sin embargo, no se liberaría por completo de la escuela pública por varios años más. Durante este tiempo, Charles pasó muchas horas tanto en Mississippi como en St. Louis, donde su madre Bridget finalmente se volvió a casar. Poco después, viajó a Nueva Orleans, donde completaría su educación académica en las escuelas públicas Fisk en el Bayou. A la edad de 15 años, Charles Siringo regresó al estado de la Estrella Solitaria y encontró trabajo constante como vaquero en ranchos de la zona local. Uno de estos lugares era los ranchos de la llanura costera, propiedad y operados por los famosos texanos Joseph Eumans y William B. Grimes. En 1871, Charles se conectó con uno de los protegidos y vaqueros del legado de Grimes, Abel H. Shanghai Pierce, él mismo un descendiente de los peregrinos del Mayflower. Shanghai Pierce le enseñó a Charles sobre ganadería, mostrándole las cuerdas literalmente en su rancho grande cerca de Blessing, Texas. Charles también fue instruido por el hermano de Pierce, Jonathan Edwards,
después de medio decenio aprendiendo todo lo que había que aprender sobre el arte de ser un vaquero. Charles asumió trabajo independiente como un confiable conductor de ganado. En 1876 se le otorgó el puesto de conductor principal de la ruta, donde condujo con éxito una manada de 2.500 Longhorns desde Austin, Texas, hasta Kansas, utilizando el sendero Chisholm. Después de que la fama del trabajo de Charles se extendió entre los rancheros de Texas, su agenda se volvió aún más ocupada. En 1877 se estaba llevando a cabo un segundo viaje a Wyoming y los territorios circundantes después del estimado ganadero George W. Littlefield lo contrató para despachar otra manada por la rama oeste del camino de Chisholm. Ese mismo año, en una sofocante tarde de verano en Dodge City, Kansas, Charles se encontró cara a cara con el legendario agente de la ley, explorador y jugador Bartholomew William Masterson, mejor conocido por su apodo, Bud Masterson. Masterson era el subalguacil recién elegido del sheriff Charles Bassett de Dodge City, y trabajaba junto al alguacil asistente, y nada menos que Wyatt Earp. Resultó que Syringa estaba en la ciudad el mismo día que la legendaria pelea entre Earp, Masterson y el violento pistolero Clay Allison. La historia, a menudo contada desde la perspectiva de Earp, dice que Allison estaba en otra borrachera llena de rabia y estaba provocando una confrontación en Dodge City que probablemente se volvería violenta. Earp afirma que él y Masterson no tuvieron más opción que contener a Allison y restringirlo físicamente para evitar que se volviera violento una vez más. Sin embargo, Syringa escribiría más tarde sobre el infame incidente, afirmando que Earp y Masterson se atribuyeron el mérito de la calma, cuando en realidad fueron dos empresarios anónimos de Dodge City, quienes mantuvieron a raya el temperamento ardiente de Clay Allison. Otros testigos concuerdan más con Syringa que con el propio relato de Earp. Aunque Charles evitó repercusiones por presenciar el conflicto entre Masterson y Allison, su estancia en Dodge City no fue en vano. Durante su estancia, el incipiente vaquero conoció a dos empresarios de la agricultura, David Beals y Bobby J. H. Deacon Bates de Boston. Beals y Bates ofrecieron a Charles la oportunidad de unirse a su operación de ganado y conducir una manada desde Dodge City hasta el Panhandle de Texas. Los esperaba el recién formado Rancho LX, donde los dos empresarios de Boston ofrecieron a Charles un puesto de trabajo más permanente. Durante el transcurso de unos años, vivió en el Rancho LX y trabajó como vaquero a tiempo completo, conociendo a varios rancheros y vaqueros de ideas afines que pasaban por el Panhandle por negocios. Uno de esos viajeros era un joven llamado Henry McCarthy, mejor conocido hoy en día por su infame apodo de Billy el Niño. Charles y Billy el Niño nunca fueron cercanos, pero estarían vinculados para siempre en la historia, tras ser atrapado este último robando ganado del rancho LX en 1880. Charles Syringa y un equipo improvisado de compañeros vaqueros pistoleros fueron enviados rápidamente para perseguir a Billy el Niño y traerlo de vuelta a Texas, donde sería puesto en manos de la justicia. Durante semanas, Charles y su grupo de cazadores de recompensas aficionados recorrieron la Roca Roja y las llanuras secas y polvorientas de Nuevo México, buscando señales de Billy el Niño. Para su desgracia, Billy el Niño era uno de los forajidos más escurridizos y esquivos de ese lado del Mississippi. La Tierra del Encanto resultó ser demasiado vasta para un grupo de jóvenes vaqueros para conquistar sin la experiencia adecuada para guiarlos, y regresaron al mango de la sartén con las manos vacías y con el ego mofado. Para Charles, sin embargo, la oportunidad de perseguir a un criminal notorio resultó ser inspiradora más allá de la tarea en sí. Se sorprendió por su afinidad por la búsqueda a través de la frontera y su habilidad natural para liderar una cacería de hombres en territorio desconocido. Sin embargo, Syringa regresó a Texas y condujo ganado durante unos años más, hasta que conoció a su primer gran amor, Mamie Lloyd. La pareja se casó en 1884 y se despidieron de Texas, mudándose a una modesta residencia en Caldwell, Kansas, donde Syringa abriría una tienda de tabaco. El último día de febrero de 1885, Syringa y Mamie dieron la bienvenida a su primer hijo en el mundo, una hija llamada Viola.
Con más tiempo pasado en casa, el antiguo vaquero decidió escribir sobre su vida y época, conduciendo ganado y trabajando como peón de rancho en Texas. Ese año, estas cuentas fueron publicadas como la primera autobiografía de Siringo, titulada Un vaquero de Texas, o 15 años, en la cubierta de un huracán de un pony español. Una segunda edición fue impresa en 1886. La memoria eventualmente tomaría al país por asalto, dando a los lectores una de las primeras cuentas de la vida en el salvaje oeste. Fue uno de los primeros libros en popularizar la frontera estadounidense como una tierra de aventura e intriga, y lanzar el estatus de Siringo como una figura legendaria de la tradición estadounidense. Poco sabía todo el mundo. Su historia estaba a punto de tomar una dirección completamente nueva. En 1886, mientras disfrutaba de los beneficios de una publicación exitosa, Charles Siringo miró su propiedad en Caldwell, Kansas, y se dio cuenta de que necesitaba otro cambio de escenario. Para dar cuenta de este deseo, él y su familia empacaron y se mudaron a Chicago, Illinois, un lugar mucho más moderno, que se benefició de una transformación completa durante la Revolución Industrial 4 décadas antes. En mayo de 1986, poco después de que los Siringo llegaran a la Ciudad del Viento, los maquinistas y otros partidarios del sindicato se reunían en la Plaza Haymarket, apoyando una jornada laboral obligatoria de 8 horas. El 3 de mayo, 2 trabajadores de la compañía de maquinaria de cosecha McCormick fueron asesinados por la policía durante un intento de hacer contacto con rompehuelgas fuera de la planta. Al día siguiente, durante una manifestación de huelga estimada en más de 3,000 miembros del sindicato, un insurgente anónimo lanzó dinamita a las barricadas de la policía. Tanto la explosión en sí como los disparos de la policía terminaron matando a 7 oficiales, 4 civiles y hiriendo a innumerables otros. Se dice que Charles Siringo presenció la alteración y prestó mucha atención a la subsiguiente investigación de la policía de Chicago. Recordando sus días persiguiendo a Billy the Kid en el viejo oeste, Siringo anhelaba la emoción del trabajo de detective nuevamente, inspirado por los detectives alrededor de Chicago. Así, visitó la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, usando el nombre de Pat Garrett en su solicitud para falsificar una referencia. Técnicamente, Siringo se había encontrado con Pat Garrett durante su búsqueda para rastrear al chico, pero nunca hizo la conexión que afirmó haber hecho. Sin embargo, no importó al final, ya que el currículum de Siringo fue aceptado y aprobado por los funcionarios de Pinkerton, y el antiguo vaquero se convirtió en un nuevo detective vaquero. Su primera asignación llevó a Siringo a través del amplio Missouri, y todo el camino de regreso al oeste hasta Denver, Colorado. Estuvo estacionado allí bajo la supervisión del notable espía laboral y firme Pinkerton, James McParland. McParland estaba en la ciudad para investigar el abuso que sufrieron los clientes a manos de detectives de Pinkerton mal administrados. Y cuando se presentó la prueba a los hijos de Alan Pinkerton, todos en la oficina de Denver fueron despedidos, excepto McParland y Siringo. En 1890, Mami Siringo falleció, y como resultado, la familia Siringo quedó fracturada para siempre. Su hija Viola fue enviada a vivir con su tía abuela y su tío, Will y Emma Reed. Después de eso, Siringo pudo concentrarse únicamente en sus deberes de detective con Pinkerton y aventurarse a través de la frontera. Una de sus primeras asignaciones lo llevó a viajar hasta el norte hasta la mina Treadwell de Juneau, Alaska. La siguiente lo llevó en la dirección opuesta, en un viaje de 4,000 millas hacia el sur hasta la Ciudad de México. Y en su trabajo como detective, Siringo era reconocido por ser uno de los primeros en investigar de incógnito. Los ladrones de ganado y ladrones menores no podían engañar al creciente cazador de recompensas, y los arrestos exitosos comenzaron a aumentar. Cuando Siringo no estaba en la carretera y cruzando la frontera, estaba recluido en el puesto de Pinkerton en Denver, donde su mayor némesis, el papeleo y los registros, casi enloquecieron al detective vaquero. Para salir de la oficina y entrar al campo, Siringo hizo amistades con Tom Horn, un compañero de Pinkerton conocido por su habilidad para disparar y rastrear.
Horn dejó impresionado a su socio de medio tiempo con sus habilidades de exploración inigualables en todo el oeste. Al mismo tiempo, Horn albergaba un lado oscuro y sórdido que preocupaba en silencio a Siringo. En sus escritos durante su retiro, el detective vaquero comentaría sobre la oscuridad subyacente de Horn que aparentemente podría activarse con el volteo de un interruptor invisible. En 1891, Siringo participó en una de sus campañas encubiertas más notables cuando fabricó la identidad de un tal Charles T. 50 Eon para ayudar al gobernador de Nuevo México, 50 Bradford Prince, en un importante intento de asesinato. Solo que no era el gobernador Prince mismo quien era el objetivo, sino más bien el empresario local Elias Stover, el político estatal Thomas Catron y algunos otros. Verás, miembros de los Caballeros del Trabajo y las Gorras Blancas, un sindicato laboral y un escuadrón de vigilantes antidespojo respectivamente, habían intentado asesinar a estos altos funcionarios en respuesta a las crecientes tensiones en la Tierra del Encanto. Finalmente, la investigación nunca vio la luz del día, y los insurgentes nunca fueron arrestados, ya que a Siringo se le ordenó abandonar el caso antes de que pudiera recopilar las pruebas que necesitaba para respaldar cualquier arresto. No obstante, el nombramiento de Siringo en Nuevo México no fue sin propósito, ya que terminó comprando alrededor de 250 acres de tierra en Santa Fe, que eventualmente se convertirían en el rancho Sunny Slope. En la granja había una casa de adobe de 2 cuartos con ventana hacia la cordillera de Sangre de Cristo. Una vez que su tiempo en Nuevo México llegó a su fin, Siringo fue entonces enviado a las minas del Valle de Plata en el Panhandle de Idaho. El detective inicialmente rechazó la asignación, debido al sesgo que tenía a favor de la asociación protectora del dueño de la mina. McParland entendió las reservas de Siringo, pero le pidió que observara primero la situación antes de emitir un juicio final. Trabajando encubiertamente como palero en la mina de gemas del Valle de Plata, Siringo, ahora bajo el seudónimo de Charles Allison, se dio cuenta de que el sindicato había sido tomado por anarquistas violentos, y las protestas pacíficas seguramente se volverían mortales. Siringo permaneció en el mango de la sartén de Idaho durante otro año, recopilando pruebas vitales durante la huelga laboral de Idaho de 1892, y finalmente testificó para condenar a más de 18 funcionarios sindicales que eran culpables de la corrupción. En 1893, la vida hogareña de Siringo experimentó otro cambio transformador. Ese año, se casó con una mujer llamada Lily Thomas, teniendo un hijo juntos unos años más tarde en 1896. Esta vez tuvieron un hijo, al que llamaron William Lee Roy. Aunque la vida juntos de Charles y Lily comenzó de manera armoniosa, pronto fue evidente que su matrimonio llegaría a un punto muerto. Lily anhelaba mudarse más al oeste y vivir en la costa de Los Ángeles, California. Mientras tanto, Siringo continuaba muy comprometido con los Pinkertons, imposibilitando una tregua. Se divorciaron el año en que nació William. Durante los próximos años, Siringo asumió innumerables casos sin reservas. Cada vez más cómodo día tras día, el detective vaquero logró al menos 100 arrestos durante este tiempo. Su nombre era sinónimo de éxito en cada puesto de Pinkerton en todo el oeste. En 1899, la agencia de detectives le asignaría su mayor encomienda hasta ese momento. Butch Cassidy y el Sundance Kid, el dúo dinámico al frente de la banda Wild Bunch, eran una prioridad para Pinkerton y los cazadores de recompensas en general. Adoptando los disfraces de Tony 50 Lloyd, Harry Blevins y un forajido mexicano fugitivo llamado Charles 50 Carter, Siringo encontró varias formas de conectarse con Cassidy y compañía. Esta operación épica duró largos 4 años, y vio a Siringo recorrer más de 25,000 millas colectivas a través de 2 continentes en varios países. Aunque el detective vaquero no fue el único responsable de poner fin a la banda salvaje, él y su reavivada relación con su antiguo socio, Tom Horn, ayudaron a los agentes de la ley en la persecución. A menudo se dice que los esfuerzos de Charles Siringo evitaron que se produjeran más robos y derramamientos de sangre. Para escuchar una narración más detallada de la persecución de Siringo a la banda salvaje,
asegúrate de ver nuestro documental destacado que cubre el caso de la empresa criminal de Butch Cassidy. Las asignaciones del detective vaquero fueron menos y más espaciadas después del cambio de siglo. Cuando la casa de Butch Cassidy y el Sundance Kid se apagó, Siringo regresó a la frontera para perseguir a los rezagados fuera de la ley, mientras el apogeo del viejo oeste llegaba a su fin. Uno de sus últimos casos relevantes fue en 1907, cuando cambió sus habilidades de detective por servicios de protección. Bill Haywood estaba siendo juzgado por la Federación Occidental de Mineros después de que Albert Horsley, el hombre a quien Siringo debía proteger, asesinó al gobernador de Idaho, Frank Steunenberg. Se entregó un veredicto de no culpable, y rápidamente se formó una turba con la esperanza de linchar a Haywood y a otros asociados con la Western Federation of Miners. Siringo se enteró de la insurgencia y alertó al nuevo gobernador de Idaho, Frank Gooding, de estos planes. Para algunos, fue una traición de Siringo a los Pinkertons, agencia de detectives a la que había dedicado los últimos 20 años aproximadamente. Verás, el hecho es que siempre estaba sentado en la valla entre su lealtad a Pinkerton y las simpatías hacia los sindicatos en todo el país. Estos sentimientos evidentemente nunca fueron completamente aplastados, ya que finalmente ayudó a proteger al abogado de Bill Haywood, Clarence Darrow, de la mencionada turba linchadora sedienta de un ahorcamiento. El mismo año, Charles Siringa renunciaría a los Pinkertons de una vez por todas. Después de que los últimos días del detective vaquero como cazador de recompensas llegaron a su fin, intentó establecerse por tercera vez, casándose con una mujer llamada Grace, mientras tomaba el ocasional encargo de William J., agencia de detectives Burns. Sin embargo, las huidas fueron breves y en 1909 el matrimonio finalizó en divorcio. Siringo regresó a su rancho de ladera soleada en Nuevo México. De nuevo en casa en su parcela de tierra, al norte de Arroyo Chamizo, Siringo volvió a tomar la pluma una vez más y escribió una segunda autobiografía, esta titulada El detective vaquero de Pinkerton. Por supuesto, el libro no se publicaría sin controversia, ya que los funcionarios de Pinkerton se enteraron de las memorias e impidieron su lanzamiento. Sentían que violaba los acuerdos de confidencialidad firmados por Siringo cuando se unió por primera vez a la agencia de detectives. Siringo estaba orgulloso de su trabajo, pero no se quedó callado. Más bien, simplemente cambió el título del libro y editó algunos nombres, lugares y eventos para evitar una demanda de los Pinkertons. Así, en 1912, se publicó por primera vez Un detective vaquero, y tomó al país por sorpresa, tanto que Siringo conoció y se casó con su cuarta esposa, esta vez con Ellen Partain. Al igual que sus intentos previos de romance, sus votos fracasaron y Siringo viviría sus últimos días soltero. Para combatir su tristeza y soledad, Siringo siguió escribiendo sobre sus hazañas como cazador de recompensas y agente de la ley. Molestado por la participación de Pinkerton en su libro anterior y su implicación total en la destrucción de sindicatos, la próxima obra de Siringo se llamó Dos ismos malvados, Pinkertonismo y anarquismo. Estos testimonios fueron mucho más condenatorios que su escritura anterior, detallando los esquemas de fraude electoral y el engaño masivo perpetrado por los mejores de Pinkerton. Esto incluyó el intento de fraude en la reelección del exgobernador de Colorado, James Peabody. Para sorpresa de nadie, los Pinkertons se ensañaron aún más con la tercera entrega de Siringo, en sus crónicas de la vida en el oeste. No solo suprimieron la difusión del libro, sino que presentaron una orden de arresto criminal por difamación. Gracias a la ayuda del gobernador de Nuevo México, William McDonald, Siringo nunca fue extraditado. No hace falta decir que Charles Siringo nunca volvió a pisar Chicago. En 1916, Siringo satisfizo su deseo de volver a la casa de recompensas y se unió a la patrulla montada de Nuevo México para rastrear a los ladrones de ganado que aún plagaban la tierra del encanto. Durante 2 años, el antiguo vaquero cabalgó por las llanuras de Red Rock, disfrutando de la emoción mientras el sol se ponía sobre su carrera como detective.
En 1918, Seringo se retiró debido a su deterioro de salud, teniendo que renunciar a su rancho en la ladera soleada, ya que ya no estaba en condiciones de cuidar la propiedad, y mucho menos lo suficientemente rico para pagar a alguien más para hacerlo. Con el dinero de la venta, Seringo se dirigió rápidamente a Los Ángeles, California, donde decidió que Hollywood podría sostenerlo económicamente. Por supuesto, la obsesión con la era del salvaje oeste apenas estaba comenzando en el mundo del espectáculo, y el detective vaquero disfrutó de su tiempo en el centro de atención mientras pudo, reavivando su conexión con el legendario Wyatt Earp. En 1920, se publicó un libro en la línea de Siringo, titulado Historia de Billy the Kid, y rememoró sus días persiguiendo al joven forajido en lo profundo de la frontera. En los siguientes 5 años, Seringo apareció en los créditos de películas como Nine Scars, Make a Man y Tumbleweeds. Su último libro, Riata y Espuelas, se publicó en 1927. Esta edición fue una recopilación de historias previas y, como se esperaba, fue bloqueada por la agencia Pinkerton. Revisaron tanto el contenido que el producto final terminó siendo más ficción que hecho, al igual que resultaron ser los cuentos del viejo oeste de todos modos. Un año después, Charles Siringo finalmente cedió a su menguante salud física y murió el 18 de octubre de 1928, en Altadena, California. El detective vaquero sería recordado como el ranchero, agente de la ley y cazador de recompensas, antes dedicado a la causa de Pinkerton, antes de volverse simpatizante de la Unión. No temía señalar a aquellos que merecían justicia, y como resultado murió como un hombre solitario. Era un pistolero que rara vez recurrió a la violencia, y pasó la mayor parte de su vida eliminando tal calamidad del mundo, lo mejor que pudo al menos. Charles Siringo será una figura fascinante, no solo de la leyenda del viejo oeste, sino de la historia de los Estados Unidos de aquí a la eternidad. Era un héroe complicado que simplemente quería vivir la vida con una historia que contar. Y no hace falta decir, tales historias no escaseaban para el legendario detective vaquero.